de vuelta aquí en UCI Noticias. Bienvenidos nuevamente a los que se conectan desde sus computadoras, sus tablets, sus teléfonos móviles. Estamos muy contentos de ser un espacio digital que promueve diversos temas y, como en este momento, el diálogo y la reflexión. Se encuentra conmigo el doctor Ángel Delgado. Él es abogado constitucionalista y profesor universitario, y con él vamos a comentar un poco los temas de coyuntura. ¿Cómo está, doctor Delgado? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad y deseándole además todos los éxitos en esta aventura por la verdad, por la justicia y por la comunicación inteligente, como dice el canal, entre todos los que nos están escuchando, entre la comunidad peruana, ¿no? Muchas gracias, doctor Delgado. Hablemos un poco del Congreso, ¿no? Se está quejando, es el primer tema, digamos, sensible en estos días, ¿no? Ellos se quejan, dicen que hay un cargamontón, que es injusto, que los gastos que han hecho, que han presupuestado de frigobar, televisor, este caso, de flores en el otro caso, no es muy diferente de los de otras instituciones. Entonces, dicen que se les está satanizando. A ver, yo creo que es interesante ver por qué en estos momentos suceden este tipo de cosas. No olvidemos que si hacemos una mirada hacia atrás, en los últimos meses, el Congreso ha tenido una importante performance. El Congreso supo interpretar el sentimiento de todos los peruanos frente a un gobierno que no solamente era incapaz, que no solamente no cumplió con las expectativas de los peruanos, que frenó la economía, sino que además se demostró que el presidente de la República de entonces estaba implicado en gravísimos temas de corrupción, con Odebrecht, en el caso de Lavajato. Y si no tuvimos las encuestas, había más de un 90% de rechazo a la gestión Kuczynski y había más de un 60% que quería que el Congreso vacara. Después de 2 intentos, el Congreso atendió este clamor popular y felizmente hemos nosotros hecho un recambio gubernamental en democracia, y contra lo que decían los acólitos del gobierno de entonces de que íbamos al apocalipsis, hemos entrado en una etapa de sosiego, una etapa de tranquilidad con problemas, pero digamos un alivio que se manifestó en la caída de la moneda. El precio de la moneda no se disparó, el dólar, y la bolsa por el contrario subió. Entonces eso es el antecedente. Entonces, que de aquí a la fecha, ¿no?, cuando el gobierno está en lo suyo, y vamos a analizarlo después, haya una campaña de ciertos medios, que no son justamente estos medios alternativos, donde vamos a hacer una crítica inteligente y vamos a cuestionarnos las cosas por asuntos baladíes, el tema de las flores, de los frigobares. Yo me tengo que preguntar, ¿de dónde viene esto? Mira, yo francamente, cuando hemos estado hablando de millones y millones de dólares en torno a la corrupción de Odebrecht, los compromisos de la famosa carretera, el IRSA, los contratos, el tema de chincheros, en fin, línea 2, donde se está hablando de millones de dólares y obras además faraónicas que de repente no van a tener ningún tipo de utilidad, que alguien quiera hacer corrupción comprando flores, me parece realmente un exceso, me parece chabacano. Y me pongo a pensar un poco porque nadie pues puede enriquecerse con eso. Sería una vanidad que uno ponga un jardín en su propia oficina, y más bien eso es un gasto que se hace en el año, creo yo, ni siquiera lo he consultado, pero que corresponde a las ofrendas florales que hay que hacer en los días patrios, ¿no?, que tienen un precio, las flores que se usan, por ejemplo, en cosas como el Señor de los Milagros, la procesión, ¿no?, los eventos, ¿no?, los compromisos normales. Las coronas que hay que enviar de acuerdo a los pactos colectivos cuando mueren los familiares, los trabajadores, etcétera. Entonces yo veo que eso está mal. Yo no sé si es mucho o poco, la verdad no tengo ningún elemento de juicio, pero me explico que por ahí va la cosa. Me causa, ¿cómo se llama?, una resistencia a una mentalidad crítica, inteligente, juiciosa, que a mí me puedan vender y poner en el mismo plano la corrupción desde el Ejecutivo, desde los gobiernos que hemos tenido, que es de otro tamaño, que son rascacielos de corrupción frente a este tipo de minucias. Tengo entendido también que los famosos frigobares y los televisores ya venían siendo programados de antaño. De hace un año. ¿No? Y que era parte de la reposición de bienes que hay que hacer en toda entidad pública, reposición de activos. La verdad es que también el Congreso tiene culpa porque cae en la ingenuidad
y no prevé estas cosas, no se está dando cuenta que hay una campaña, sobre todo cuando hay de por medio, y ahí yo sí quiero poner esto al debate, ¿no? Una ley que ha sido promovida por el congresista Murler, que ha sido ya aprobada en el Congreso, que fue vetada por el gobierno anterior y que debe ser ratificada o no por el Congreso de la República. Me estoy refiriendo a la famosa ley Murler, que elimina o reduce drásticamente los gastos de publicidad que el Estado debe hacer a determinados medios, ¿no? Creo que por ahí un poco eso explica, y eso le da un contexto un poco más amplio, más crítico, más juicioso para entender lo que está pasando con el Congreso, y no solamente hacer toda una campaña que quieren los congresistas ver los partidos de fútbol y cosas por el estilo, que me parece esa campaña un poco deleteria. Mira, esas son las campañas, ¿sabes qué cosa?, que dañan la conciencia cívica, porque lanzadas en forma sistemática, logran crear en el ánimo de la población un rechazo global. Esas son las campañas, yo estoy leyendo algo sobre el Estado en Venezuela y sobre el asunto, que presidieron, que fueron los antecedentes del ascenso de Chávez. Esa campaña que se vayan todos, que todos no sirven, que todo es corrupción, que hay que quemar, digamos, de alguna manera, imaginariamente, todo lo existente, es lo que después alumbra los autoritarismos y el verticalismo de tipo Chávez de otros países. Mucho cuidado con eso, que estemos nosotros con este tipo de campañas, ¿no?, para cosas secundarias y mezquinas, abriéndole el camino a un horizonte parecido al del hermano pueblo venezolano. ¿Quiere decir usted que esta sería una venganza de los medios de comunicación que se sienten afectados por la ley Mulder? Porque no les va a entrar la plata del Estado. Me parece, está bien, porque lo puedes decir como un chiste, pues ya, pero sistemáticamente, y que se quiera discutir eso, me llama la atención, y que algunos analistas se presten, y sí, pues el Congreso, que aquí, que allá. Perdón, esos son los gastos corrientes que se hacen regularmente. El Congreso, además, dentro del presupuesto tiene una porción muy pequeñita. El gran gasto y la gran corrupción es desde la gestión pública. El Congreso compra cosas, pues comprará pues teléfonos, comprará televisores, comprará frigobarios o flores, pero por ahí que alguien quiera hacerse millonario lo dificulta, y en todo caso sería de pequeña estofa. La corrupción grande es la que está en el Ejecutivo, es la que está siendo hoy día procesada en el Poder Judicial, investigada por el Ministerio Público y fiscalizada por la Contraloría. De acuerdo. Una última pregunta para pasar al otro tema. La austeridad, ¿no le parece, la austeridad decretada por el gobierno, no le parece que es lo que los que han denunciado esto, es lo que achacan, el tema de no cumplir con la austeridad? Bueno, esa es una decisión que ha tomado el Ejecutivo. Cada poder es independiente, ¿eh? Entonces me parece bien que el Ejecutivo haya reducido sus propios gastos, mucha consultoría, mucho viaje, mucha cuestión, mucho jajaja, mucho gasto poco productivo. Ojalá que se invirtiera en las necesidades de la gente, en los programas, en las obras, en los servicios, y no en armar toda esa parafernalia burocrática que sirve para. Ese sirve para es un puente innecesario que se puede reducir, simplificar, hacer más modesto para ganar en eficiencia en la calidad del gasto público. Ahora bien, eso debe ser un ejemplo para que el Congreso de la República, con suspicacia, inteligencia y rapidez, haga lo propio. El Congreso también tiene, yo estoy convencido, un exceso de gastos. Hay que racionalizar el gasto público. Mira, tú no llega la corrupción de las coimas, de hacer cosas que no se deben, pero sí, pues es una forma frivolona, por decirlo de una manera, de comportarse con dineros que no son suyos. Entonces yo creo que sí, la austeridad debe estar en todos los niveles del Estado, debe estar también en el Poder Judicial, que no compren cosas que no sirven, y en los municipios, por cierto, gobiernos regionales también. Entonces debe ser una pauta. Entonces, si estamos ante una campaña que estamos diciendo, aquí hay algunos elementos de alerta para que se busque reducir los gastos corrientes, que no son los importantes, yo estoy de acuerdo. Pero hay una campaña de evaluar en forma sistemática y poner como si fueran corruptos del mismo nivel cosas que son diametralmente distintas, me parece una táctica peligrosa porque confunde. Vea, el gran argumento de los corruptos, del culpable, es decir, todos somos culpables, todos han robado, todos son culpables. Entonces, al final, si todos somos, nadie lo es en particular. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿En qué punto de la denuncia se equipara el gasto por falta de austeridad, como usted mismo ha dicho, con la grande corrupción de Odebrecht? Creo que no tiene nada que ver. La corrupción de Odebrecht es inobjetable. A ver, por ejemplo, nosotros podemos ser personas que nos vestimos con sencillez, con elegancia, pero con cierta mesura.
Hay gente pues que lo hace pues con marcas, lo hace con todo, es oropeles y todo. Son dos formas de ser. Mira tú, son dos formas de ser. Lo republicano, lo democrático, lo propio de un país como el nuestro, que está en crecimiento, que tiene todavía pobreza importante, es que los funcionarios públicos se ajusten al modelo de la mesura, de la prudencia, de no ser ostentosos, de no tener los carros últimos, etcétera, ¿sí o no? Claro. Si estuviéramos en Kuwait o en, no sé, en algún país de ese tipo quizás, pero estando en un país como el nuestro, yo creo que el funcionario público debe ser una suerte de reflejo y acompañante de lo que pasa en el país. Y si en el país tenemos ingresos medios y hay todavía pobreza importante, no tienen derecho ellos, eso sí, desde el punto de vista ético, lo digo yo, a hacer ostentaciones de un lujo y un gasto que no se justifica. Bueno, no me ha dicho en qué punto se comparan las corrupciones en la denuncia. Yo le pregunto, o sea, la República, el Comercio, que son los que hacen la denuncia, ¿en qué punto la comparan con la corrupción de Odebrecht? No, yo creo que cuando ponen el énfasis, cuando quieren decir, y lo he escuchado en algunos comentaristas, es lo mismo, el Congreso está aquí, están allá. Mira, las faltas del Congreso, que son importantes y no debieran ser, no las quiero justificar. Repito, en un contexto de conjunto aparecen como nimiedades al lado de lo que hemos conocido en los últimos gobiernos. Ahora, y eso me parece importante. O sea, mucho cuidado. El gasto público, el presupuesto del Estado no está en el Congreso, por más que expulguemos ahí, por más que busquemos debajo de las alfombras, ahí hay cosas secundarias. Es gasto corriente. El Congreso no hace obras, el Congreso no presta servicios, ni siquiera no tiene una oficina para dar licencias ni nada. Es un centro de debate político que tiene otra función. En cambio, donde está el gasto público, donde están los contratos, donde están las concesiones, donde están los negocios públicos, es en el Poder Ejecutivo, y ahí hay que poner la puntería y no desviarla, mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. Usted me hablaba de la ley Mulder. Ayer estuvo acá una representante del Instituto Prensa y Sociedad. Bueno, obviamente ellos están en contra. ¿Asumo que usted está a favor de la ley? Mira, yo creo lo siguiente, yo soy un creyente de la libertad de expresión y me voy a salir de ahí. Veamos una mirada al interior del país, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. ¿Se acuerda usted del gobernador Álvarez? Sí, claro. ¿Ya? ¿Se acuerda que tenía una oficinita para pagar a la prensa? Bueno, ¿qué cosa con esos recursos indiscriminados que él usaba? Tenía comprada prácticamente a toda la prensa regional ahí. Entonces no había ningún tipo. Ese tipo mira, una cosa es que... Pero el Estado... bien, lo que usted quiere decir es que con la plata que usaba para pagar a los medios es el recurso público. Pues. Eran recursos públicos, pues, tenía unos gastos para... para comprarla. Ahora, ¿cómo se compra la prensa? A través de publicidad. Y si eso no tiene límite, si eso no es racional, si eso no está encuadrado dentro de un gasto racional, una cosa es que el Estado publicite sus cosas que tiene que hacer, que son de dominio público, y que además nosotros las informamos y las conocemos porque son de interés público. Y otra cosa es que haya campañas, pues, de autobombo, de que yo soy lo máximo, como si estuviera en campaña electoral. Con foto. Entonces, y con foto y todo lo demás, ¿correcto? Ese tipo de cosas yo creo que mata la libertad de expresión. Miren, yo no sé por qué quienes se oponen a esto dicen que esto es un atentado a la libertad de expresión, como si un periodista, como usted, por ejemplo, para mantener una línea ecuánime de equilibrio e independencia, tiene que recibir plata del Estado. En todo caso, si queremos hablar del tema, discutamos si es lícito o no que el Estado subsidie algunas actividades como la prensa. Podría ser. ¿Subsidie? Sí, pues eso es, o sea, no es un tema de libertad de expresión. Pero no es un subsidio, les coloca la publicidad, o sea, los mecanismos están establecidos, pues, ¿no? Ya pues, pero lo podría hacer también en los medios, el Estado tiene sus propios medios, no tiene necesidad de hacerse propaganda. Los funcionarios públicos, ellos y los gobernantes en particular, a partir de su propia gestión, tienen un reconocimiento y son la razón de ser, fundamentalmente de la cosa pública. Todos los medios, en gran medida los grandes medios aparecen para discutir de los asuntos públicos donde los gobernantes son el eje fundamental. O sea, que eso necesite un apoyo especial de dinero para tener una propaganda adicional, a mí me parece un exceso, y eso tiene que ser regulado. Le entiendo, señor Delgado, pero para explicar su punto, el gobierno pone publicidad, se supone, porque es verdad que esto está un caos y que tiene que arreglarse. Tiene que regularse. Para cosas de interés público, campañas de vacunación, situaciones de emergencia, desastres naturales, etcétera, etcétera.
está comprobado también que los medios del gobierno no alcanzan. Sin embargo, quienes apoyan la ley dicen que sí, de acuerdo, de acuerdo. Eso no es un subsidio, o sea, y eso no es una subvención. Yo sé. Se supone que el gobierno... Eso es una compraventa de publicidad, eso es un contrato de publicidad. Ahora, que hay que regular, eso estamos de acuerdo, yo le ¿no? digo subsidio por lo siguiente, pues porque también se discute en el mundo de la economía si el Estado debiera, por ejemplo, apoyar a los productores de papa comprándoles a determinados precios. Esos mecanismos de apoyo, de asistencia económica a través de formas contractuales, incluso compraventa, a precios de refugio, en el fondo son subsidios, ¿se dan cuenta? Ahora bien, subsidiar la agricultura es muy distinto porque es el impulso a la economía del país, de acuerdo, que en algunos gobiernos se da, en algunos casos, por eso, pues, hasta economías muy liberales, es muy distinto de, oye, periódicos, yo tengo plata y necesito que me difundan. Es diferente. Bueno, sí, le entiendo su punto. No, yo sé, entiendo, pero estoy haciendo la analogía justamente a propósito para que advirtamos cómo lo que es lícito promover una actividad, habría que ver si es lícito. Mira, yo podría decir, yo quiero hacer que haya mucho más medios de expresión, y entonces el Estado va a contribuir colocando publicidad. ¿Se da cuenta? O sea, mi política es entonces expandir los mecanismos de comunicación y que todos tengan acceso a una torta publicitaria importante. Correcto. Entonces estamos ante un tema de subsidio, no estamos ante un tema de libertad de expresión. Mire, yo estoy dispuesto inclusive a conversar sobre lo último. De repente podría ser que los nuevos medios en provincias, que los esfuerzos que hacen muchos periodistas sean asistidos de alguna manera por una historia. Pero se da cuenta. En provincias es un caos. Bueno, usted tiene razón en una cosa. En provincias nos contaban ayer, un empresario tiene 15 licencias. ¿Cómo las tiene? No sabemos. Pero comienza la campaña y a esas 15 licencias se activan. Sí, pues. Y entonces vienen los periodistas pagados, ¿no? Y hacer las campañas. Los gobiernos regionales contratan con plata del Estado, que es lo que la ley Mulder quiere cortar, ¿no? Así es. Con plata del Estado, sus periodistas. Entonces está desnaturalizado el periodismo. 4 gatos hacen periodismo en provincia. Por eso, no, y además... Pero mi pregunta ¿es necesario cortar todo o reformar? No, por supuesto hay que reformar, hay cosas razonables y cosas que no lo son. Mira, si esto ha salido es porque hay un exceso. Y además yo creo que es un exceso que finalmente termina tentando contra la libertad de expresión. Un medio que tiene un apoyo desmesurado para esto, es un medio que está comprometido y que no va a investigar, que no va a denunciar, que va a pasar por agua de malvas, que se va a hacer el loco en última instancia. ¿Se da cuenta? Entonces yo creo que retirar este tipo de subsidio y dejarlo en lo que corresponde racionalmente es una forma de devolverle al periodismo la actuación libre, independiente y crítica frente al gobierno. Es todo lo contrario. Ok. ¿Qué cosa desde su punto de vista es dejarlo en lo que corresponde? ¿Quitarle toda la publicidad a los medios privados? O sea, mañana hay una campaña de vacunación, hay estos avisos judiciales que tienen que ser pagados, en fin, el jurado de elecciones anuncia las mesas. ¿No? Bueno, ¿quién va a entender eso? Pero yo estaba leyendo una denuncia el otro día de que en estos 5 meses determinado grupo de medios han recibido ya 12 millones de soles en publicidad en estos 4 o 5 meses. Por eso le pregunto, la ley Mulder dice, quítese toda la plata a los medios privados, solamente, y hay excepciones, las que hemos conversado, ¿no? Y los otros medios, el Consejo de la Prensa Peruana, IPIS, etcétera, dicen, no, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque las personas, el peruano por derecho tiene derecho a estar a informarse, informado, claro. ¿no? Y además, en verdad, ellos dicen, sí, pero sí hay que reformar, porque hay una ley ya y hay que reformarla, porque lo que hay es un desmadre. Mi pregunta es, ¿reformar como ellos proponen o la ley Mulder? ¿Cuál es su posición? No, yo creo que la ley contiene las excepciones del caso, por otro lado, y yo no veo dónde está la inconstitucionalidad, de verdad. ¿Cuál? ¿El derecho a informarnos? O sea, nosotros vamos a tener derecho a informarnos siempre. Repito, hemos hablado hace un ratito del Congreso de la República, ¿no? Eso no ha sido ninguna pauta publicitaria y por la importancia que tiene el tema lo hacemos. O sea, las entidades públicas son por antonomasia vehículos de transmisión de ideas. Ahora bien, la campaña de propaganda, yo me refiero a las campañas propagandísticas, no me refiero a las campañas de información, cuando una universidad anuncia los exámenes, anuncia los resultados, no me estoy refiriendo cuando en el ejército haya llamamiento, no me refiero a los edictos judiciales, no me estoy refiriendo a ese tipo de cosas que además
no son significativas y son además episódicas. Me refiero a esas campañas que nosotros las vemos en televisión, el gobierno tal cosa, tal cosa, tal otra, tal otra. Ese tipo de campañas tiene un doble efecto. Primero, genera un exceso de propaganda para un gobernante que con su propia actuación es ya de por sí una persona que actúa en el medio público y tiene la suficiente difusión. Es muy difícil que una persona, un gobierno, sea ocultado. Al contrario, la razón de ser de los medios es discutir y hablar sobre ese tipo de cosas. Y por otro lado, el otro aspecto es que si eso no se corrige, si no se mide, si no se pone una tasa, va a lugar a una suerte, otra vez lo voy a decir en forma figura, de compra-venta de conciencias a través del mecanismo publicitario. Y eso hay que evitarlo. Creo que eso hay que evitarlo. Eso es sano, eso evita la corrupción, eso permite a la prensa recuperar su independencia y crítica frente a los gobiernos. Última pregunta. La televisión es el medio más visto, 54%. Sí. La brecha de Internet, más de la mitad del Perú no tiene Internet. Los sectores más bajos, que es a donde tiene que llegar la publicidad del Estado, tienen un alcance de Internet de 2%. Entonces, si solo nos quedamos con Televisión Nacional, con Radio Nacional y con El Peruano, no va a alcanzar, le estoy diciendo, las brechas. Aún así, sostiene que no es necesaria la presencia de los medios masivos. Mire, yo soy de lo que creo, que el Estado tiene un aparato para hacer su publicidad. Creo que el Estado, lo público, es el espacio que toda la comunicación, principalmente en todas partes del mundo, le da una importancia central. Y si además de eso hay necesidad de hacer algunos informes especiales, tipo dictos judiciales, informes de exámenes de ingreso en universidades, campañas de vacunación, qué sé yo, eso también hay que comprenderlo sin ningún tipo de duda. Estamos hablando de otra cosa que conocemos perfectamente. Claro. Estamos hablando de los compromisos delictivos del señor Álvarez en Ancash. Estamos hablando de miles de casos en regiones. De eso que eso está generado. Y de incluso acá en el Perú, donde algunos medios que reciben una cantidad se alinean con el Estado y se dedican a perseguir a las fuerzas opositoras. Eso me parece mal. Por eso es que hay estos medios independientes que permiten justamente una pluralidad, porque quienes tienen las señales abiertas y quienes tienen una posición de dominio ya en el espectro publicitario, público, de la noticia, a veces pueden estar condicionados. Entonces hay que evitar marcar una distancia entre la función comunicacional, que es clave para la democracia, de los favores políticos que el gobierno. Y el gobierno tiene recursos y el gobierno siempre puede comprar este tipo de información a través de formas publicitarias, a través de estos mecanismos, y vale la pena entonces reflexionar y regular y no decir de que eso es una inconstitucionalidad, porque al contrario, yo creo que liberar a la prensa de esta suerte de coacción económica es devolverle la potestad que actúe con plena libertad. Muy bien, señor Delgado, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a los que nos están viendo. Nos faltó comentar lo del gobierno de Vizcarra, así que lo espero en cualquier momento, ya conociendo la ruta ya está más cerca. Muchas gracias. Vamos a una pausa y viene Gustavo Barnechea para comentar este triunfo de Perú 2-0 ante Escocia. Regresamos.